Padre, te damos gracias por este primer día del aniversario número 40 de la Convención del Sur-Oeste de los Estados Unidos. Y te honramos y te alabamos en esta mañana. Dedicamos este centro de convenciones como una catedral de esperanza, de fe, gloria a Dios. Y ha sido limpiado la forma en que Jesús limpió el templo. Ha sido limpiado de todo espíritu inmundo, toda idea corrupta del Satanás. Él ha sido atado, todo principado ha sido atado, todo poder, todo gobernante de estas tinieblas malignas han sido atados sobre esta tierra y por lo tanto atados en el cielo, gloria a Dios. Hasta el sábado por la noche, este lugar es un lugar de sanidad. Aleluya, gloria, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Como mencioné esta mañana, todo el tiempo que el Señor me ha dado durante esta convención, durante toda esta semana, y los fundamentos para recibir sanidad, vamos a estar compartiendo sobre eso. Uno de los mayores problemas que tiene la gente es complicar este tema, y realmente no es complicado, es muy simple, muy sencillo. Voy a reiterar algunas de las cosas que ya mencionamos esta mañana. La sanidad nos pertenece a nosotros. La sanidad le pertenece a los Estados Unidos también. Leamos eso nuevamente en Segunda de Crónicas. No solamente pertenece a los Estados Unidos, pertenece a cualquier nación que lo acepta. Pero Estados Unidos es una nación única, no ha habido otra igual que ella. Es la única nación en la historia de este planeta que fue fundada por un grupo de personas que amaban a Dios y desearon adorarle en espíritu. Eso lo hace un lugar pero muy único. El Señor Jesús fundó la nación de Israel porque Él les amó y les ministró a ellos. Pero Él se les apareció a esos cuando oraban en un culto de oración por mucho tiempo. Siento un testimonio en mi espíritu leer partes de esta carta que nos escribió a mí, a Gloria, esta hermana. Marzo 2009. Estaba con un pequeño grupo de oración en Harvard. Después de adorar y cantar en lenguas, tuve una visión y yo estaba sobre las nubes, mirando hacia las nubes como que si estuviera volando en un avión. El cielo estaba lleno de campanas, como un campanario. Parecía la campana de la libertad. Vi a Jesús caminando en medio de esas campanas y el Señor me habló y me dijo: ¿sabes? Esta es la única nación que ha sido fundada porque la gente me amaba en la historia del mundo. Yo fundé Israel porque yo los amaba a ellos y han sido la nación escogida para traer al Mesías. Pero los Estados Unidos de América fue fundada porque la gente me amaba a mí y trataron de edificar una nación donde podían tener libertad para adorarme a mí. Cuando él me dijo eso, su voz sonó con gran emoción y aún con lágrimas. Digo, yo voy a moverme con un despertamiento espiritual y yo voy a reclamar esta nación nuevamente para mí. Y eso fue lo que yo vi en el Espíritu esta noche. Esto está sucediendo, se está cumpliendo ahora mismo.
Segunda de Crónicas, capítulo 7. Y el Señor se le apareció a Salomón de noche y descendió y dijo: he escogido este lugar para, y si yo cerrara el cielo para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia en mi pueblo. Pero dice: y si mi pueblo se humillare, si se humillare mi pueblo, no dijo toda la nación, mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Esto que el Señor dijo esta noche: si se humillaren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde el cielo y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora mis ojos estarán abiertos y mis ojos estarán atentos y mis oídos a la oración de este lugar. Los Estados Unidos es un lugar donde Él escogió colocar su nombre. Nunca hablo sobre esto sin pensar sobre la primera reunión del Congreso en Nueva York. Washington DC ni existía, Nueva York era la capital, y dejaron el lugar cuando George Washington fue inaugurado como el primer presidente de los Estados Unidos, y caminaron a esa pequeña capilla que está hoy día. Sobrevivió el 9 de septiembre 11. 9/11, septiembre 11 ocurrió ahí mismo. Esa capillita lo sobrevivió, ahí está todavía. Todo lo demás que está en su derredor fue destruido. Ese fue el lugar donde nació esta nación. Y le dedicaron a Dios. Y George Washington, primer presidente de los Estados Unidos, y la primer cosa, esta es una ley de interpretación bíblica, las primeras palabras, y esas palabras siguen. Esas primeras palabras establecen el patrón. No tan eso, establecerán el patrón en su vida. Si usted tiene un accidente malo, ¿qué es lo primero que sale de su boca? Eso va a fijar el patrón de lo que va a pasar en el futuro. ¿Cuáles fueron las primeras palabras del primer presidente de esta nación? Tú serás nuestro Dios y nosotros seremos tu pueblo. Para él eso fue hace apenas unos pocos días, porque para Dios un día son como 1000. Él siempre está en el presente, en el ahora. Él sigue escuchando eso. Él todavía está escuchando eso. Dios todavía está oyendo esas palabras en sus oídos. Todavía están resonando esas palabras. Amén. Ellos quieren que yo sea su Dios. Ellos me quieren. Y nunca los dejaré ni los abandonaré. No importa qué les pase, ellos son míos. Y yo les amo a cada uno de ellos. Aleluya. Eso me emociona grandemente cuando lo pienso. Él te hace eso a ti, eso me emociona. Amén. Ahora, así es que la sanidad pertenece a la nación. La sanidad pertenece al mundo. Juan 3, 16 y 17. Vayamos ahí, leámoslo de nuevo. Esta mañana fui a la concordancia. Tengo la Biblia, le llama la Biblia azul. Si usted la tiene, ella tiene esa concordancia. Y cuando buscas esta palabra, es asombroso. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Salvo. Esa palabra salvo es la palabra sozo, que quiere decir salud, liberación de desastres. Usted sabe, si alguien es salvo, ha sido liberado de la maldición del pasado. Amén. Y también quiere decir ser liberado de enfermedad y dolencia. Así es que el griego no tenía problema en entender si era la voluntad de Dios sanarlo, porque lo leyeron aquí en la misma palabra. Y el libro de Santiago, en la Biblia de Reina de Valera, lo dice: alguno enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia para ungirle con aceite, y la oración de fe sanará al enfermo. ¿Por qué no dijeron sanará al enfermo? Dijeron soso, sanará al enfermo. Amén. El que cree en su corazón que Dios levantó a Jesús de los muertos y confiesa a Jesús como su Señor, será soso, salvo, sano, liberado. La versión clásica amplificada lo dice muy bien. Que sea hecho justicia con Dios, que llegue a un lugar donde está perfectamente saludable, completamente saludable. La sanidad pertenece al mundo, porque Jesús es el regalo de Dios al mundo. Amén, gracias Señor. Y luego la sanidad pertenece al cuerpo de Cristo, obviamente que pertenece. Hechos 10:38. Vayamos a Hechos 10:38. Oh, gloria a Dios. 10 años después del día de Pentecostés, hasta ese momento era una iglesia judía. Pedro tuvo una experiencia, ¿se acuerdan? Y tuvo una visión, y una sábana descendió y vio toda clase de animales, y el Señor le dijo: no llames inmundo lo que yo he llamado limpio o común. Y Dios le dio instrucciones que fuera a casa de Cornelio, diciéndole: no llame inmundo lo que me pertenece a mí. No estaba hablando de comer alimento. Pedro estaba pensando sobre las leyes de Levítico, pero no. Yo quiero a este pueblo. Y tenía una experiencia extraordinaria y fue a la casa de Cornelio. Es el primer registro de los gentiles viniendo a Cristo, y él dijo, en el verso 38 dice: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. ¿No está contento usted de que Dios no hace acepción de personas? Ahí es donde todos podemos entrar. Si no, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, este Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. ¿Qué predicó Juan? Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pero hermano Copeland, dirá alguno, ese era Jesús, era Dios. Jesús era un hombre ungido, haciendo el bien, predicando y enseñando y sanando a los enfermos. Dije amén, gloria a Dios. Así. La sanidad pertenece al cuerpo de Cristo, es nuestra, porque Jesucristo es nuestro, nos pertenece a nosotros. No solo nos pertenece a nosotros,
Pero el ministerio de Él nos pertenece a nosotros. Y nosotros hemos fallado en obedecer lo que Jesús dijo en el último capítulo de Marcos. Vayamos ahí a Marcos, el capítulo 16. Jesucristo no estaba sonriendo cuando dijo esto. Muchos lo leen y ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura y así, pero no. El último capítulo de Marcos, capítulo 16, solamente hay 16 capítulos. Algunas veces debías de leerlo todo en un solo día. Lea todo el libro de Marcos. No lo leas ligeramente, pero lentamente, y medite en cada una de estas palabras. Yo estaba leyendo y dice, y él estaba en la casa. La casa, no una casa, era su casa de él en Capernaum. Yo escribí en Mateo, Marcos, Lucas, todo lugar donde decía Capernaum, yo escribía casa, porque ahí vivía él, ahí estaba su cabecera. Lo corrieron de Nazaret, pero esa era su casa. Amén. Ahora, capítulo 16 de Marcos. Versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso es muy sencillo entender eso. El que creyere será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. No dice que estas señales seguirán a los predicadores o los ministros o apóstoles. Eso es para los creyentes. Pero hermano Copeland, eso funcionó para el apóstol Pablo, porque él era el gran apóstol. Funcionó con él porque él era creyente. Era creyente en estas cosas. Era un creyente con un trabajo, una asignatura. Hace 42 años, el hermano Hagin me llamó en Tulsa, Oklahoma. Desde ese tiempo yo estaba disfrutando de sus enseñanzas y todavía lo disfruto. Él estaba dando la invitación, Kid, y en esos tiempos, en esos días, ellos tenían una plataforma muy grande como esta, y había suficiente campo para varias sillas aquí, y todos los que habíamos predicado en esa convención, yo predicaba en las mañanas, todos estábamos sentados ahí atrás de él. Y él estaba dando la invitación. Y todos teníamos la cabeza inclinada mientras que él oraba. Y se detuvo y dijo, sí, yo entiendo eso, sí, sí, Señor, lo entiendo. David, tráeme mi teléfono, por favor. Hermano Wither, necesito mi teléfono. Gracias, Señor. Él tiene que mantener mi teléfono allí. Ok. Pueda que lo tengan en audio, lo que quiero leerles. Bueno, está bien si lo tienen en audio, escuchen. Y me llegó aquí en la boca del estómago. Hínquese, póngase de rodillas. Estoy detrás de él. Estaba tan cerca de él como de aquí a esa bocina. Y no, yo no voy a hacer. Él está orando.
Y él dijo, póngase de rodillas ahora mismo. Y yo caí, salí de la silla, ya estaba orando. Y él dijo, sí. Kenneth Copeland, mis rodillas habían tocado el piso. Oh, Señor, ¿qué he hecho? Quiero, escuchen. Yeah, that's it right there. Yeah, Sí, that's ahí it. I está, understand ahí está. that. Yo I entiendo. understand that. Yo entiendo Yeah, I eso. understand that. Sí, yo entiendo eso. Yeah, Sí. I understand that. Yo entiendo eso. Yeah, I'll tell him. Sí, yo lo entiendo. Yeah, Ken Copeland, he said you're going to have to stir yourself up now. Usted va a tener que You're going to have to move over there into that healing ministry a little moverse faster than en you el thought you would, ministerio because de you see the sanidad, time is short. porque el tiempo es corto. And there was a time that you could wait and sort of get Y ready for ha some esperado things. mucho tiempo, así You're es que not jumping prepárese. jumping out ahead of God. Usted no se está You're adelantando a keeping Dios. step with God. Usted está caminando And you're going to have to paso a put some paso more con Dios. emphasis in some of these areas. Y va a tener which you mayor énfasis en algunas de know estas to do áreas, so. Particularly en in particular the area of the healing en ministry. el área, el campo de la sanidad Yeah, del I ministerio. understand that, Lord. Sí, yo lo And entiendo, Señor. whether you want to or not, Ya sea que quiera o no, you're going to operate in the ministry of the prophet. vas a operar en el ministerio The del seer. profeta. El vidente, Seer. el que ve cosas. Standing right in the pulpit, you'll see right in front of your eyes, Parado like en you el saw it run off on the púlpito, television. usted verá cosas como pasando de frente de una televisora. Y usted Now you're going to get a compartirá lot esas of cosas. persecution from some Va a tener friends. mucha Some persecución. going to draw back from you. Algunos se van a But those aislar fair de weather usted. friends are not worth it. Esos amigos Go no, on no, with no God. tienen valor alguno. Jesus is coming. Jesucristo viene It's pronto. better to stand in His presence and Es say, I've mejor not been disobedient. estar en su presencia y decir, Hallelujah Señor, to no fui Jesus. desobediente a tu Evermore palabra. Rebecca. And now I separate Y you ahora te by separo the direction bajo of tu the head of the dirección. church, Como the Lord Jesus el Christ. Señor Jesús, By the authority invested in me por la as a autoridad que me prophet ha of sido God. investida como profeta de Dios. I separate you Yo te separo a ti unto the call al of God. llamamiento de Dios. And now the anointing of God's power and Y bajo la spirit comes unción upon de you there. Dios. And by faith we Cuando impart venga unto sobre you ti, by the por fe, direction of Him who is the head of impartimos the sobre church. ti, bajo la dirección de The Él, power, the gifts, el poder, the los endowment, the dones, endowment that's necessary la to equip you to unción stand in that para office. equiparte para que funciones en You en start ese at the bottom oficio. of the ladder as you climb upward, ever upward. Vas a subir, estás That abajo ministry shall grow, de la escalera, grow, pero grow. vas para arriba, vas para arriba. And men shall come to Y know, muchos llegarán a saber, and many who sat in darkness muchos de los que shall estaban en rejoice because they tinieblas shall see the se light. regocijarán And a blessing porque habrán visto la Unto luz, many shalt thou be. y muchos, And in that day, y en ese día, many more muchos más shall rise up, se levantarán. all thee blessed, and thou shalt have cause for much rejoicing. Y tú tendrás causa para Hallelujah to regocijarte. Thank you, Lord Gloria a Jesus. Jesús. Gracias, Jesús. Te alabo, Padre. Gracias, Padre. Hasta ese momento, yo estaba sirviendo como maestro, pero él me acaba de promover en el capítulo 13 de Hechos. Habían 5 hombres ahí en la iglesia en Antioquía, incluyendo a Barnabás y terminando con Saulo, comenzando con Barnabás, que eran profetas y maestros. Es muy obvio que Bernabé era un maestro y Saulo o Pablo era un profeta. Pero continuamos leyendo y dice, y los apóstoles Bernabé y Pablo o Saulo, y luego estaba el diácono Felipe, y luego más tarde él ha sido llamado evangelista. Así es que él fue promovido. Pero ¿qué era lo primero? Los creyentes. Primero que todo, somos creyentes. Esa es nuestro trabajo, la definición de nuestra responsabilidad. Y es extremadamente importante que sepan que estas cosas no suceden
y no funcionan como recompensas. Oral Roberts tuvo que tener cirugía varias veces sobre su hombro. Oh, yo no entiendo eso. Él impuso manos sobre tantos enfermos y sanaban. Sí, la sanidad no es una recompensa. La sanidad tiene que ser recibida. Y hay cosas que suceden en la vida de un predicador, en la vida de un pastor, la vida de alguien. Él impuso manos sobre 2,000 personas, 2 millones de personas. Usted se va a dañar la espalda. Y no pudo Dios hacer un milagro para arreglar eso. Claro que pudo hacerlo. Amén. Sí, Dios pudo hacerlo. Pero eso no fue lo que el Señor le dijo que hiciera. El cirujano estaba listo y dispuesto a operar. Y un hombre piadoso, él le arregló su espalda. ¿Verdad que eso es bueno? Gloria a Dios. Aleluya. Así que quiero que vea que estas cosas son asunto de la fe y de creer y caminar en fe en ello. A mí me han sucedido cosas que si yo hubiera obedecido a Dios no me hubieran sucedido, pero cuando fui hacia adelante en lo que estaba haciendo y enseñando, teniendo muchos resultados, pero estaba desobedeciendo a Dios. Él me dijo que comenzara a caminar y no me detuviera. Yo empecé a caminar y luego me detuve. Tenía mucho peso por estar en desobediencia. Él me dijo que hiciera algo al respecto y no lo hice. Pero yo estaba muy ocupado. Ajá. Esa es una excusa. Él dijo, comience a caminar y no te detengas. Yo caminaba un rato y me detenía, caminaba otro poco y me detenía, y yo me seguía deteniendo. Y él esperó, y yo noté que en mucho tiempo la gente me hablaba acerca de echar caminatas y correr, y no lo hacía. Yo aprendí muchas cosas de Keith Moore, sobre la extensión de mi vida, porque él me ministró. Yo subía a la plataforma y yo anunciaba algo y estaba teniendo que hacerlo y bajaba de la plataforma. ¿Por qué mencioné eso si yo no tengo tiempo para hacerlo? Y lo seguía haciendo en lugar de inquirir del Señor. Yo estaba trabajando, pero no lo estaba haciendo con inteligencia. Mi desobediencia produjo resultados. En el 2004, después de la creyente, un disco explotó en mi espalda y caí al piso y no me podía levantar. Y era tan doloroso que yo gritaba. Yo sabía que iba a suceder. El diablo no fue el que me lo hizo, yo mismo me lo hice. Pero para una historia, yo que estoy hoy día libre de todo dolor. No esperes hasta que tengas 80 años para decir que vas a obedecer a Dios. Hágalo ahora mismo, por favor, hágalo ahora. El punto que estoy queriendo enfatizar es: ser un creyente es primero. De eso trata esto. Ahora bien, esa es mi introducción. Vayan conmigo Mateo capítulo 4. Voy a estar hablando toda esta semana sobre la sanidad, y como Dios me ha dicho, estoy
Él realmente me dijo que me avivara y estoy avivado sobre este tema. Desde entonces hemos tenido un ministerio de sanidad. Yo no quería ir a la Universidad de Oral Roberts como estudiante. Finalmente obedecí a Dios y lo primero que hizo el Señor fue ponerme con un hombre que usaba a Dios en sanidades. Él y yo llegamos a ser íntimos amigos hasta que él fue para estar con el Señor, cuando tenía 90 y pico de años. Tantas cosas que aprendí de él. Empecé volando el avión, luego manejando su auto y una y otra cosa. Y inmediatamente fui y mi mamá me regaló mi primer cinta de Kenneth Hagin. Y yo buscaba la fe. Y miré ahora al rey y decía, Señor, míralo. Él usa su fe como un mecánico, usa sus herramientas. Él no dispara al ruido de la gente. Él le apunta a algo, muy específicamente. Y luego me dijo a mí, mi primera experiencia en el reino. Y y él me jaló y me dijo, tú vas a orar esta noche. Y yo lo miré. Realmente mi cara cambió de color. Y él me dijo, no te preocupes, si cometes un error, yo lo arreglo. Y lo hizo. Miren lo que dijo. Él dijo, no los toques hasta que estés listo a desatar tu fe. Lo usa con propósito. Eso fue lo que captó mi atención. Yo no sabía lo que era la fe. No sabía dónde se originaba ni cómo funcionaba. Y empecé a escuchar al hermano Hagin. Ahora estoy aprendiendo del hermano Hagin. ¿De dónde viene? Viene de tu espíritu, no de tu mente. Viene por el oír y por el oír de la palabra. Te apoyas en la palabra, hablas la palabra, la pones en tu corazón y la hablas. Y yo miraba a Oral Roberts hacer esto. Y yo decía, wow. Y esto tiene que ser como el cielo. Eso tiene que ser como el cielo. Un ministerio de sanidad vivo en Cristo Jesús. Enseñando, predicando y sanando. Gracias, Señor. Ahora, Mateo, capítulo 4. Hace un momento mencioné esto, pero quiero que fijen sus ojos en esto. Mateo 4:13, versículo. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, él tuvo que mudarse. Fue dicho por el profeta. Y esas palabras lo mudaron a Capernaum. No fue que lo echaron de Nazaret, era que él debía de vivir y establecerse en Capernaum. Digan Capernaum, hogar, Capernaum. Gloria a Dios. Ahora bien, veamos en Mateo capítulo 8. Vamos a estar hablando sobre las sanidades de Jesús. Hay 19 ejemplos que el Espíritu de Dios eligió para que nosotros aprendiéramos sobre cómo recibir sanidad y cómo ministrar sanidad y cómo es afectado por la fe del pueblo. Parece que habían mucho más que esa cantidad de milagros, porque Mateo, Marcos, Lucas y Juan, 3 de los 4 evangelios cuentan la misma historia. Y obviamente que habían
cientos o miles de personas sanaron. Pero estos son los ejemplos que el Espíritu Santo nos ha dado para que aprendamos. Primero que todo, vamos a hablar del leproso. Veamos en Mateo capítulo 8. En estos ejemplos, usted verá la misma sanidad desde un punto de vista un poco diferente. Uno va a hablar de algo que el otro no habla, particularmente Lucas. Yo aprendí, mucho de esto lo aprendí del hermano Hagin, pero me profundicé en el estudio de esto al estudiar las enseñanzas de Keith Moore. Yo había oído al hermano Hagin enseñar sobre esto, pero Keith hizo, semana tras semana estaba él enseñando sobre sanidad divina. Es una serie excelente y yo quiero motivarles para que consigan ese estudio. No tenemos tiempo en esta reunión para cubrirlo todo. Solo voy a cubrir los que el Señor específicamente me habló. Mateo 8, capítulo 8, versículo 2. He aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, miren, dijo, Señor, ahí viene un leproso y le adora y diciendo, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, si es tu voluntad, tú puedes limpiarme. Hay personas hoy, sufriendo con eso. Yo sé que Él puede, no tengo la menor duda de que Él pueda, pero es su voluntad. Será su voluntad. A mí siempre me gusta intentarlo del otro sentido. ¿Por qué no sería su voluntad sanarnos? ¿Qué hay tan especial de usted? ¿Ah? ¿Por qué no sería la voluntad de Dios sanarte? Alguien dijo, hermano Copeland, ¿cuál era su trasfondo? Y mi respuesta es pecado. Yo no tenía contacto con el cristianismo. Amén. Él es Jesús, Él es Señor. Él es mi Salvador. Amén, sí. Oh, yo no sé. Pero una traducción dice, que me gusta mucho, dice, claro que yo le hoy quiero sanar. Véanlo. Entonces Jesús no solamente le dijo, quiero, esto es grandioso, esto es gigantesco. Y si nunca has tenido una enfermedad terrible, intocable, vas a captar esto. Nadie había tocado a este hombre, tal vez solamente otro leproso. Nadie le podía tocar por ley, ni acercársele. Todos esos granos que tenía en su cuerpo. Y descubrimos, por Lucas el médico decía que estaba lleno de ellos. Estaba lleno y estaba casi en estado de putrefacción cuando Jesús dijo que le tocó. Ese es mi Señor. Ese es mi Salvador. Le tocó. Le tocó. Le tocó. Oh, yo no quisiera tocarlo. No permaneció sobre él mucho tiempo para molestar a Jesús eso. Este hombre es un portador de la lepra. Jesucristo es un portador de sanidad. Él dijo, es el Padre que está en mí, Él es el que hace la obra. Él es un portador del gran sanador que está dentro de mí.
Tú eres un portador lleno del Espíritu del Dios viviente. Tú eres un portador, eres muy contagioso. Eres muy contagioso. Tienes sanidad dentro de ti. Aleluya. Y el diablo lo sabe. Y él lo puede ver. Y por eso es que él hará cualquier cosa para impedirte, para que avances. Amén. Gracias, Jesús. Ahora, él dijo, le tocó y dijo, quiero ser limpio, y al instante la lepra desapareció. Veámoslo en Marcos capítulo 1, el mismo caso, pero a través de los ojos de Marcos. Marcos 1. Este es muy interesante. Perdonen, estoy. Marcos capítulo 1. Marcos 1. Marcos capítulo 1, ya lo tengo aquí. Versículo 40. Vino a él un leproso rogándole, hincando la rodilla, y le dijo, miren, él lo dice un poco diferente. Dice que rogándole, hincando la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia o compasión de él, fue movido a compasión o misericordia. Teniendo misericordia o compasión de él, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Extendió la mano y le tocó y le dijo, quiero ser limpio. Y al instante, al hablar esas palabras, al haber hablado él, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Gloria a Dios. Ahora, Lucas capítulo 5. Tenemos otro punto de vista en el versículo 12. Lucas capítulo 5, versículo 12. Y sucedió que estando en una ciudad, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús se postró con el rostro en tierra, le rogó diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. ¿Cuál de los tres estaba en lo cierto? Primero que todo, viene y cae sobre su rodilla, y en otro caso cae postrado sobre su rostro. Quiero que vean a Jesús. Él cayó sobre su rostro y Jesús también está ahí junto a él, ahí en el suelo con él, ahí mismo en su rostro. Y le dice, claro que quiero, sí, sé limpio. Le tocó, diciendo quiero, y al instante la lepra se fue de él. Qué maravilloso. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Entonces le mandó que no le dijese a nadie, si no ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por su purificación según mandó Moisés para testimonio de ellos. Pero su fama se extendía más y más. ¿Por qué? Porque él desobedeció aquello. Lea usted que él no prestó atención a donde quiera que él anduvo, lo estuvo contando. Y él produjo un poco de obstáculo al ministerio de Jesús. Jesús dijo, tengo que ir a otros pueblos y predicar. Después de que este hombre lo reportó por todos los otros lugares, Jesús no podía entrar porque el sacerdote no recibió el testimonio. Eso es peligroso para su sanidad. Oh, yo solo creo que si Jesús me sanó, hay que ir a promoverlo. No.
le garantizo que el diablo va a buscar una forma de volverte a dar esa lepra. Y si tú no sabes cómo resistirlo, ese ataque, para que recibas eso de nuevo, si tú lo recibes, lo aceptas, todos los casos que yo he conocido, era más difícil recuperarlo por segunda vez que la primera vez. Puedes, pero vas a tener que tomar un paso de fe fuerte. No, yo no voy a aceptar eso en el nombre de Jesús. Una mujer que yo le ministré en una ocasión, pero yo había enseñado sobre eso. Y ella fue totalmente sana, pero sus síntomas regresaron. Digo, no, diablo, tú no me vas a poner eso a mí. No, eso no. Yo estoy sana. Gloria a Dios, estoy sana. Él me sanó hace 2000 años. Yo lo acepté por fe. Yo lo tomé por fe. Es mía. Hermanos Copland pusieron sus manos sobre mí. Yo lo recibí y no lo vas a poner de nuevo. Ella fue al hospital y yo quiero ir a donde hay personas enfermas con enfermedad cardíaca. Tenían el mismo síntoma que ella. ¿Y qué hizo la mujer con el flujo de sangre? Ella lo creyó, lo declaró, lo recibió y luego lo contó. Testificó al respecto. Ella, yo les voy a decir, y les contó toda la historia. Dios me ha sanado y si quiere yo puedo orar por usted. Amén. Ella dijo, los síntomas desaparecerán. Ella volvía al hospital y empezaba a testificar y a orar por los enfermos. Y si usted quiere sanar más personas, le dijo ella al diablo, trate de ponerme esa enfermedad de nuevo y voy a ir al hospital a orar. Cada vez que lo decía, era más fácil decirlo la siguiente vez. Amén. Gloria a Dios. Así es que este caso es particularmente interesante para mí. Esta es la sanidad de la suegra de Pedro. Mateo 8:14. Mateo 8:14. El orden de estas sanidades yo lo hice conforme me guió el Señor. No lo hice aquí en forma, en el orden que están aquí en la Biblia. Mateo 8:14. Este tiene mucha información valiosa aquí. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó. Y ella se levantó y le servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. Con la palabra. Ahí mismo comenzó un mover de Dios cuando llegó Jesús a sanar a la suegra de Pedro. Y la tocó y ella empezó a cocinar la cena y a servirles. Ella sabía que había alegría y gozo en esa casa y había que celebrarlo. Veamos de nuevo en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1 y el versículo 30 de Marcos 1. Versículo 29. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Juntemos los dos.
Él entró allí a la casa de Pedro, le dijeron sobre la enfermedad de ella y él la vio. El uno no está bien, los dos están en lo cierto. Le dijeron de eso y él lo vio, la vio. Así. Y la tomó de la mano y la fiebre le dejó y ella le servía. A ver qué tiene que decir el doctor Lucas en Lucas el capítulo 4. Lucas capítulo 4 y el versículo 38. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre. Esta mujer estaba gravemente enferma, una gran fiebre. Y le rogaron por ella. Ahora tenemos el cuadro completo. No solo se lo contaron, que estaba muy enferma. Yo veo en esto que ella seguramente había tenido esta enfermedad antes, pero ahora está agravando y se colapsó, cayó quizás con esta gran calentura o fiebre, tal vez tifoidea o quién sabe qué tipo de fiebre, pero estaba gravemente enferma. Así que él la tomó por la mano y reprendió a la enfermedad, a la fiebre, y la dejó. Ahora vemos el cuadro completo. Él comenzó a hablarle a esa enfermedad, a esa fiebre, la reprendió y la enfermedad le escuchó y salió de ahí deprisa. Amén. Me bendigo mucho escuchar al hermano Hagin contar esta historia. Él entró al hogar de esta mujer. Ella vivía a un lado de la iglesia de él. Su esposo trabajaba tenía dos trabajos y ocasionalmente ella venía a la iglesia. Pero los niños se enfermaban. Hermano Hagin, yo sé que yo no soy una persona importante, pero yo no quiero que mis niños estén enfermos. Yo quiero que usted venga y ponga manos en ellos y van a estar bien. Y era una cosa tan asombrosa. Le sucedió con sus propios hijos, que él iba ahí, comenzaba a alabar a Dios y alababa a Dios y ponía sus manos sobre sus cabecitas alabando a Dios, y de pronto la calentura desaparecía, la fiebre, y se sentía más bien frío. Usted quería reprenderlo, pero desaparecía mientras que estábamos alabando al Señor. Usted habló sobre eso en nuestra iglesia, sobre la alabanza que cura. Y yo tuve que arrepentirme públicamente, pero el Señor me hizo cambiar eso. Y yo paso mucho tiempo alabando a Dios mientras que estoy orando por mis socios, mis colaboradores. El viernes en la mañana tengo un anuncio muy especial que hacer. Casi no puedo esperar, se los iba a decir ahora, pero no, me tengo que esperar hasta el viernes por la mañana. Estoy tan emocionado que casi no lo aguanto. Es algo tan bueno. Gloria a Dios. ¿Pueden ver para dónde vamos con esto? Jesús,
¿Por qué fue que Él vino? ¿Vino para salvar? Sí. ¿Vino para sanar? Sí. ¿Vino para cumplir la palabra sozo? Vino para ser sozo, para liberarte de calamidades, para liberarte de la maldición de la ley, para liberarte del infierno, para hacer que seas una nueva criatura, liberar tu cuerpo de enfermedad, liberar su mente de sufrimientos y de enfermedades del cerebro. Él vino para sanarte, para que estés bien en el espíritu, cuerpo y alma y financieramente. Y de todas formas, Él vino para arreglar todas las cosas. Amén. Lo que sea, para arreglarlo fue que Él vino. Gracias, Señor Jesús. ¿Verdad que nos gozamos? Qué precioso es servir a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tal vez no puedo terminarlo esta noche. Este podría ser mi favorito de todos. Mateo capítulo 9 y el versículo 2. Y veremos la diferencia. Cosas diferentes de Mateo, Marcos y Lucas. Al estar orando sobre esto, bueno, estoy equivocado en cuanto al libro. Estaba yo orando acerca de esto y meditando al respecto, más que estar orando, estaba estudiando, escuchando las enseñanzas del hermano Kidd. Y de nuevo, una vez más, las volví a escuchar, todas las enseñanzas de él. Y estaba meditando sobre ello en mi espíritu. Y el Señor me trajo esto a la mente. Que la situación de este hombre era muy parecido a la de la mujer con el flujo de sangre. Los dos están encerrados en casa. Para ella era contra la ley salir en público. Una mujer que tenía flujo de sangre, ella tiene que estar encerrada en su casa, porque era ilegal que saliera en público. No tiene lepra, pero es intocable. Y ella tenía 12 años de padecer. Eso es mucho tiempo para estar encerrado. Y para este momento ella era pura piel y huesos, muy delgada, y tenía pena de estar en público. Pero este hombre, por otra razón, él tampoco podía salir en público. Y al meditar sobre esto, el Señor él era tanto como el caso de
y estaba predicando. Y él anduvo enseñando y predicando y sanando. Enseñó más que predicó. Amén. Porque la fe viene por el oír, y por el oír por la palabra de Dios. Así es que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea. Sabemos que habían escribas, abogados, es lo que nos dicen otros de los escritores, que vinieron de toda aldea de Galilea, Judea, Jerusalén, y traían los mejores burritos sobre los que venían cabalgando. Eran unos burritos tipo Cadillac. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Gracias, Señor Jesús. Escuchen, aquí es algo que no hemos escuchado antes. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Claro que estaba, porque Jesús estaba ahí. Pero Dios quería que todos fueran sanados. Él quería que todos aprendieran algo sobre cómo ministrar, porque les está enseñando y está predicando y enseña y usando ejemplos, y solamente Jesús podía hacer eso. Y de repente él está en su propia casa. ¿Qué está cayendo? Y los ve que están descendiendo este hombre desde el techo. Wow. Esta gente tiene fe. Wow. Ese tipo dejó que esos 4 locos, estos amigos verdaderamente que eran locos, lo están bajando por el techo. Veo la fe de ellos. Tienen una gran sonrisa porque finalmente están por llegar. Hijo, gózate. Tus pecados te son perdonados. Desciende acá, ven acá. Venga para acá. Olvídese del techo, lo vamos a arreglar después. Aleluya. Wow. Oh, gloria a Dios. ¿Qué dijiste? ¿Por qué están razonando eso? Yo sé que están pensando. Te acaba de llegar el pensamiento de que yo cometí blasfemia porque le dije tus pecados te son perdonados. No. Para probarte. ¿Qué cosa es más fácil? Decir. Eso es algo gigantesco. ¿Qué cosa es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate, toma tu lecho y vete a tu casa? Te comprueba que el Hijo del Hombre tiene el poder y la autoridad para perdonar pecados. Él le dice al hombre paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué cosa hay en eso que es tan grandioso? Estoy hablando exactamente, Dennis, precisamente el mismo poder que perdona, sana. No es uno o el otro. Es el poder que sana, el poder que perdona. Alabe a alguien a Dios, alaben a Dios. Gloria a Dios. Es el mismo poder. No son dos poderes. ¿Por qué? Es el mismo Dios de amor que perdona. Él es el sanador, Él es el perdonador.
No es uno o el otro. Esa es esa historia. Amén. El mismo Dios que tiene sanidad, tiene también salvación. Él vino para perdonar. Él vino para perdonar. Vino para que olvidar tus pecados. Yo he venido para borrar tus transgresiones y jamás me acordaré de ellas. Por mi propia causa. Yo leía eso una y otra vez y yo decía, no lo entiendo. Pero Señor, ¿tú hiciste eso por mi causa? No, lo hice por causa mía. Amén. No lo capto. No lo entiendo. Es muy sencillo. Él dijo dentro de mi espíritu, en mi corazón. Digo, Kenneth, ¿quiere usted recordar cosas feas de sus hijos? No, pues yo tampoco. Aparte de eso, si recuerdo tus pecados, no te puedo bendecir. Amén. Sentado en la plataforma un día y estaba alabando a Dios. Y me paré a predicar un par de veces y no se podía, porque la gente estaba alabando a Dios y danzando y corriendo por todo. Traté de leer el texto y ya me senté. Y las cosas estaban sucediendo en todo el auditorio. Una mujer brincó y empezó a girar en torno y se volvió a sentar. Y dije, wow, qué extraño, nunca había visto algo así. Y yo estoy viendo todo eso. Y el Señor me habló en el corazón. Digo, Kenneth, si no hubiera sido por el pecado del hombre, yo nunca hubiera tenido que pensar sobre esto. Cuando ocurrió el pecado, el Señor tuvo que pensar en qué hacer para solucionar el problema del pecado. Él es un Dios feliz, alegre, contento. Y más tarde descubrí que esta mujercita, que saltó y se dio vueltas como un trompo, tuvo un problema mental, o sea, su cerebro se enfermó. Y ella estaba en una silla de ruedas y ella saltó y dio vueltas como un trompo. Yo no sabía que ella venía en esa condición, pero así era. Alabaron a Dios toda la noche y esa noche yo cerré mi Biblia y me fui para casa. No prediqué. Estaba en Inglaterra cuando esto sucedió. Y la gente me dijo, hermano Copeland, no se preocupe si los ingleses no responden mucho a su predicación, porque son gente muy calmadita. No lo son. No cuando usted predica fe y habla de Jesús. Ellos gritan igual que usted, nomás con un acento diferente. Y hacían mucho ruido cuando yo he ido a predicar ahí. Amén. Este caso, para mí, es el de mayor importancia, de sanidad y perdón. Alabémosle, por favor. Honren su nombre, honren su palabra. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús.